José, encantado de tenerte de nuevo. No, yo encantado. La verdad es que para mí es un honor recibirte. no, para mí que me invites y sobre todo porque me gusta la conversación, que creo que es lo que hace más ameno este tipo de espacios. Bueno, acaba de venir la misión técnica del Fondo Monetario. Hay un montón de información al respecto. Sí. Revisar cómo se está portando el gobierno en cuanto al manejo fiscal, ¿verdad? Es la regla fiscal. También. ¿Cuándo va a implementar el programa de empleo público? Que fue dos importantes reformas que se dieron en el gobierno anterior. Exactamente. Y que definitivamente tenemos que disciplinarlos. No se puede seguir creciendo en la deuda y creciendo en son el 5% más o menos lo que se nos va en intereses. O sea, aunque tengamos un superávit primario, y los intereses al final nos meten en un déficit fiscal, en un déficit complejo, y además de que tenemos obligaciones del 6,5% más o menos del PIB. O sea, que nos lleva casi, en buenos términos, a tener obligaciones por el 10% del PIB. Aquí bueno, está todo lo de los eurobonos. El financiamiento externo que es clave del programa. Que es clave el programa, pero hablemos del fondo. Bueno, hay muchos temas, son muchos temas. Yo digamos, para empezar como por el principio, yo diría que el primer elemento interesante o importante es el hecho de que se alcance lo que técnicamente se llama un acuerdo a nivel de staff, que eso lo que significa es que evaluando los primeros 6 meses del año, porque recordemos que el convenio con el fondo establece metas semestrales. Entonces, el visto bueno que ha dado el gobierno, que ha dado el fondo al programa firmado con el gobierno de Costa Rica en el año 2021 corresponden a los primeros 6 meses de este año. Y ahí alcanzar un acuerdo a nivel de staff, lo que significa es que el fondo quedó satisfecho con el cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas. ¿Y cuáles eran esas metas? Bueno, la más importante, el hecho de que se generara un superávit primario, y que se mantuviera bajo control el nivel de deuda pública dentro del programa vigente con el fondo. Eso se alcanzó con creces, con holgura. No se lograron las metas inflacionarias ni las metas de reservas, pero como todos esperábamos, yo creo que no había nadie que no esperara eso. Era entendible que eso iba a pasar por la coyuntura internacional, entonces el fondo, digamos que perdonó, entre comillas, ese incumplimiento, que es lo razonable porque es un fenómeno externo, un shock externo sobre lo que no había control. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que se cumple un hito más del programa y que el gobierno va a tener acceso a financiamiento. 260 millones de dólares del convenio vigente con el fondo, más otras cosas que se van liberando, por ejemplo, como un préstamo de apoyo presupuestario con el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo y el gobierno de Corea, que recientemente se libera con esto. Además de la noticia interesante para en términos de financiamiento de los presupuestos públicos, de que además Costa Rica ha tocado la puerta a un nuevo instrumento de financiación del Fondo Monetario Internacional, que es Cero carbono. Que es este fondo, el Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad, que le permitiría acceder a 700 millones de dólares más de apoyo presupuestario. El nombre del fondo suena muy rimbombante, pero para el final es pero en el fondo es básicamente apoyo presupuestario, es decir, más dinero para financiar al gobierno de naturaleza externa, ¿verdad? Esa parte es la parte importante. A mí me llamaba la atención varias cosas de la misión. No sabemos todavía el reporte, el informe completo del staff. Eso van a pasar varias semanas para ver ya el documento con la carne de la revisión. Pero me llamaron la atención varias cosas. Un primer elemento es la advertencia que hace la jefa de misión, Manuela Goretti, sobre el tema de la regla fiscal, que es algo que ya habíamos conversado antes, ¿verdad? Sí. Que en estos momentos del proceso de ajuste que se inició en el 2018, en estos momentos del proceso de ajuste, la regla fiscal es la única cosa que mantiene el programa, digamos... Y se aplica a todo el sector público. Que se aplica en el sector público y sobre todo la regla fiscal, con todo lo estricta que es, si el país no quiere más impuestos, digamos, es la única forma de garantizar el proceso de consolidación fiscal. Sí. Y ahí el mensaje fue bien fuerte, duro, bien fuerte, sí, porque, es decir, de hecho me recordó al Fondo Monetario Internacional de los 90 o de antes de los 90, en el sentido de... flexibilizar la regla fiscal
no tanto sacando empresas públicas que no son importantes para el déficit del gobierno, sino sobre todo flexibilizar la regla fiscal, incluso sacando intereses y gasto de capital e inversión, puede ser peligroso para la sostenibilidad fiscal en el caso de un país que tiene todavía una deuda pública muy alta. Entonces ese es un mensaje que yo supongo que al ministro de Hacienda y al presidente le debe estar todavía resonando en los oídos, porque el proyecto que presentaron en la Asamblea va por esa vía. Y aunque uno puede justificar que la inversión pública es necesaria, también resuena mucho, creo yo, a nivel local e internacional para las calificadoras de riesgo y para los inversionistas internacionales el hecho de que el fondo diga, no, espérese un momentito, no toquen sin pensar la regla fiscal, no abran esa caja de Pandora porque es lo único que mantiene el proceso de consolidación fiscal en línea. Y algo similar con empleo público, digamos. Empleo público fue una batalla muy grande política entre diferentes sectores meses anteriores y está en proceso de implementación. Y ese también es importante. Para el año entrante. Sí, para marzo del año entrante. Y ese implica algunos ahorros fiscales que hay que ver si se van a cumplir y mucho depende de la implementación. Entonces ahí hubo un jaloncito, digamos, de orejas. La otra cosa que me parece que fue interesante es el tema de la venta de activos públicos, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo pensaba, digamos, y creo que el gobierno también lo planteó así, que la venta del Banco de Costa Rica iba a ser un componente del convenio con el fondo, y lo dejaron fuera. Y yo creo que tal vez el fondo ahí lo deja fuera sabiamente en dos direcciones. Uno es porque políticamente es muy incierto, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista estratégico para el gobierno, yo creo que dejar fuera, no meter el BCE, la venta de activos dentro del convenio con el fondo es estratégicamente bueno para no ponerle tensión al convenio. Digamos, si por ese tema no se mantenía el convenio vigente, podría meterle tensión a un convenio que está dirigido básicamente a pasar plata, a financiar al gobierno más que a obligarlo a hacer ajustes, digamos, más fuertes. Y la otra cosa que creo que también es algo sabio del fondo es que probablemente la discusión interna en la negociación con el fondo debe haber sido yo flexibilizo la regla fiscal, voy a gastar un poquitito más y entonces con lo que me ahorro por la venta de activos yo compenso. Y el fondo le debe haber dicho al gobierno no, ¿por qué? Porque no sabemos si va a lograr lo del BCR y además los ahorros del BCR, de la venta de los activos van a venir muchos meses hacia adelante, no ahora, y usted quiere flexibilizar la regla fiscal ahora. Entonces ahí me parece que el fondo sacó un poco ahí los colmillos, digamos, que no parecía haber mostrado en la misión antes. Aceptó que fuera en base del presupuesto y no del gasto. Ese es un tema que fue interesante también. Ahí avaló la reforma a la regla fiscal que tiene enfrentado al gobierno con la Contraloría, pero hizo una observación, ¿verdad? Que en realidad tiene razón la misión en esa observación. El cambiar de la medición de la regla fiscal de ejecutado a solo presupuestado, si no se toca la regla fiscal a futuro, es un efecto de una sola vez. Digamos, es algo que el primer año, ¿verdad? Si se toca la regla fiscal en el presupuestado, debilitándola, ahí sí el fenómeno podría ser más grande. Entonces ahí el fondo creo que también con buen olfato político le concedió ese espacio al gobierno de tener un poco de mayor espacio de gasto en el corto plazo con la regla fiscal al hacer el cambio en el decreto, pero eso sí advirtiendo, por favor, no toquen, ¿verdad?, la regla fiscal. Y para ser justos con el gobierno, digamos, esa advertencia no es solo para el Ejecutivo, ¿verdad? Esta advertencia también es para Cuesta-Mora, ¿verdad?, para la Asamblea Legislativa, en el sentido de que también han habido muchas presiones políticas y probablemente van a haber más, porque recordemos que los salarios de los empleados públicos están congelados desde el año 2021 por la regla fiscal. Y van a seguir congelados. Y van a seguir congelados por lo menos 4 o 5 años. Entonces, si la regla si ese componente que es crucial no se ajusta. Entonces, es una misión interesante. Me parece que es un primer sentarse al gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional. A mí tengo todavía mis dudas en relación con la agenda, digamos, de ajuste del gobierno de mediano plazo. Esa parte yo pensé que la íbamos a ver más clara ahora, pero pareciera que todavía no está definida. Pero el fondo parece estar tranquilo con lo que ha estado haciendo en el corto plazo. Este convenio es un convenio muy particular, ¿verdad? Porque no sé si te acordás en nuestras épocas, digamos en las épocas de los 90, 80,
generalmente el paquete del convenio con el fondo, las medidas duras estaban dentro del convenio. Si vos te fijas en este convenio en particular, las medidas duras de ajuste se hicieron en el 2018 sin convenio con el fondo. Y el convenio con el fondo vino en el 2021 básicamente para tratar de darle un aire al proceso después del shock de la pandemia, que no sabíamos bien qué era lo que iba a pasar. Entonces este es un convenio, digamos, en donde los aumentos de impuestos fuertes se hicieron en el 2018, donde los ajustes, la regla fiscal se aprobó en el 2018, y este es más un convenio de financiamiento. Es de darle, renta global. Bueno, renta global se quedó, esa se ha quedado en el camino. Esa es una de las grandes dudas que yo veo políticamente. Confieso yo mi sesgo, digamos. A mí me parece que el avanzar en una reforma de renta global es algo que le sirve a este país en términos de simplificación del sistema tributario y de equidad en el sistema tributario. Pero sí también soy consciente, creo que eso va a ser un tema políticamente bien complejo, porque aunque renta global no aumente los impuestos en general, al final cambia quién los paga. Porque pasas a otra escala. Sí, es decir, algunos sectores, por ejemplo, el sector financiero, el sector inmobiliario va a empezar a pagar más, y eso va a significar un rebalanceo de cargas que obviamente y hay un proceso, a ninguno nos gusta pagar impuestos, ¿no? Todavía no está claro la reactivación del país, o sea, no, ese es otro tema, digamos. Es otro tema, aunque hablan de un crecimiento de un 4.4%, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Dónde está el crecimiento? Porque hay un montón de otros sectores que están negativos, ¿verdad? Ese es un punto bien importante para el proceso de ajuste y para la situación de la economía. Ese 4.4 yo creo que debe estar apoyado básicamente en el repunte que se está observando en los meses anteriores en zonas francas. Pero recordemos varias cosas. Zonas francas es más o menos solo el 10-12% de la economía. Además no genera recaudación tributaria sustancial, porque recordemos que es un esquema, digamos, protegido impositivamente. Si uno quita zonas francas, el resto de la economía está muy estancado, ¿no? Y ahí yo creo que todavía nos falta ver algunos meses más del impacto de los aumentos en combustibles y de los aumentos en las tasas de interés, que aquí también aclaro, desde mi punto de vista era lo correcto lo que hizo el Banco Central para contener las presiones inflacionarias, pero como las medicinas, como hemos hablado en otras ocasiones, cuando uno se toma una medicina, pues a veces hay un efecto secundario y ese efecto es en crecimiento. Entonces a mí me parece que vamos a tener una economía volando a dos velocidades. Sector externo, especialmente zonas francas, muy, muy acelerado, y la economía doméstica mucho más estancada, y eso obviamente no es una buena noticia, porque la mayor parte del empleo, la mayor parte de los impuestos, la mayor parte de la actividad se da en la otra economía. En la otra parte, exactamente. No, y por otro lado también hay que tener cuidado, ¿verdad? Que si se le dan muchos recursos externos, ¿verdad? Como va a tener, porque hay varios, muchos recursos externos, la verdad. El gobierno no se preocupe por el déficit fiscal, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí es donde los frenos son importantes. Así es. A mí me parece que lo que se hizo en el año pasado, pues, y el ajuste que vino en el 2018 con la regla fiscal, fue un gran paso en el ordenamiento, pero hay que cumplirlo, ¿verdad? Así es. Pero ahora comienzan con el 911 no tiene plata, que el otro no tiene plata, que los policías, que el otro, Entonces hay que ajustar. Realmente hay un montón de instituciones que no están jugando nada en este país, ¿verdad? Sí, ahí yo te diría que hay un tema político que hay que verlo con mucho cuidado. Y lo que voy a decir tal vez te va a sonar un poco como duro, pero yo creo que a veces hay sectores, grupos de interés, ya sea sindicatos o a veces sectores productivos, algunos sectores productivos, no todos, que van a usar la regla fiscal como una excusa, ¿no? Van a usar, por ejemplo, el gasto público que va a las personas más vulnerables o que se necesita como una excusa para debilitar la regla fiscal. Y yo creo que eso no se vale, ¿verdad? Yo creo que uno puede crear los espacios para flexibilizar la regla fiscal, qué sé yo, en el caso 911 del gasto social, sin debilitarla completamente, porque no se vale que se use como excusa los recursos de presupuesto que se dedican a los más vulnerables para tener beneficios en otras partes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso que estás planteando del financiamiento yo creo que es una preocupación válida. Yo tengo en ese sentido lo mismo, dos preocupaciones. Una la estás planteando. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es bueno porque quita presión sobre las tasas de interés en el mercado local, pero también hay que recordar una cosa. En el mercado local se genera riqueza que requiere instrumentos del gobierno para poder ahorrar, para poder invertir. Entonces,
financiarse mucho externamente, me temo, puede crear desbalances en las condiciones financieras y podría crear desbalances en las condiciones cambiarias que podrían al final tal vez conducirnos a tasas de interés más bajas, pero a tipos de cambio, por ejemplo, más bajos también, que afectan no solo a los sectores exportadores, sino también a los sectores que compiten con las importaciones, a la industria local. Entonces, tengo el temor de que quizás estamos pecando como muchas veces en Costa Rica, por exceso, ¿no? Para tratar de quitar presión sobre las tasas internas de interés, estamos yéndonos mucho a financiamiento externo y se nos está olvidando que eso tiene implicaciones también sobre otros componentes de la macroeconomía, especialmente el balance, los balances cambiarios. Entonces, yo me temo que deberíamos ser cuidadosos un poco con esos elementos. No, sí, porque si seguimos revaluando, digamos, el colón contra el dólar, vamos a perder competitividad. O sea, el sector turismo, los exportadores, básicamente, ¿verdad? No, y además estás perdiendo también competitividad, no solo exportadores, sino... porque hay otro montón de países que ya vienen... No, y además hay una gran queja de los sectores productivos internos de que se sienten abandonados, con razón en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? También el tipo de cambio no solo afecta o beneficia a los exportadores, sino que también afecta a los que producen y compiten con las importaciones. Entonces toda la industria local, pequeñas y medianas empresas pueden verse afectadas y es una parte muy importante de la generación de empleo que nos hace falta. Bueno, gracias, José. No, gracias a vos más bien, y aquí encantado de conversar de nuevo.